Vamos a iniciar esta sesión de análisis internacional, nuestra primera sesión de análisis internacional de una serie de 3. Y esto quiero agradecer inmensamente a la segunda generación de nuestro curso virtual Política Exterior Feminista 101 por lanzar esta idea de entender un poco mejor este matrix que le llamamos el patriarcado, entender un poco más cómo funcionan las relaciones internacionales y la política internacional y de qué manera se puede construir el machismo en las relaciones internacionales y de qué manera podemos incorporar aportes del feminismo en esta tarea. Entonces, en esta ocasión vamos a iniciar el diálogo, una sesión muy importante sobre hombres de Estado y patriarcado, ¿no? Entender pues, a qué nos referimos con estos dos conceptos y por qué es importante que iniciemos con esta gran pregunta, ¿no? ¿Quiénes son estos hombres de Estado y quiénes son el patriarcado? Y para ello, antes de iniciar, me encantaría nuevamente recordarles que esta sesión va a estar grabada y va a ser publicada en el canal de YouTube para los y las nuevas integrantes de la sesión. Recuerden, si no desean, no se sienten cómodos o cómodas con mostrar su video, recuerden mantenerlo apagado porque esto va a estar grabado y compartir pues lo que deseen compartir en esta sesión, ¿va? Para esta sesión vamos a tener la participación especial de comoderación de la maestra Isabela Esquivel Ventura. En breve las voy a presentar con ella, pero me encantaría, ya que estamos todos y todas aquí, ya los que creo que vamos a hacer para esta sesión, que nos conozcamos un poquito mejor y que nos presentemos, que sepamos un poco quiénes están participando en esta sesión y contestar la gran pregunta de cuáles son sus principales expectativas y algún comentario sobre las lecturas recomendadas que ya enviamos para esta sesión. Así que vamos a hacer una breve introducción para conocernos todos. Voy a poner la galería. Y vamos a iniciar quizás con Isabela, que es nuestra comoderadora, y se encuentra aquí presente. Isabela, bienvenida, y cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Saludos a todas, a todos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Yo me llamo Isabela Esquivel, soy internacionalista y he estudiado posteriormente a los estudios de REI cuestiones de políticas públicas y género. Entonces, me da mucho gusto estar aquí con ustedes y compartir este análisis. Te felicito, Natalia, y te agradezco mucho el espacio. Sin duda, los espacios que Natalia ha facilitado han sido muy provechosos, muy productivos, y pues estoy segura que esta sesión también lo será. Muchas gracias, Isabela. Bienvenida seas y gracias nuevamente también por aceptar esta invitación de este reto. A ver, pasamos por aquí. Marta, bienvenida. Qué bueno que pudiste estar aquí. Gracias. ¿Cómo has estado? Hola, ¿cómo están? Yo soy Marta Martel, también soy internacionalista, soy especialista en gestión y negociación de conflictos políticos y sociales. Soy maestrante en relaciones internacionales y ya, hay que aprender. Muy bien. Bienvenida seas, qué bueno que logramos concretar. Muchas gracias. Fernanda, cuéntanos, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Buenos días a todas. Buenos días. Pues yo soy Fernanda, soy internacionalista también y pues ahorita a partir de todos los cursos y de todas las pláticas que hemos tenido ya estoy considerando también hacer mi tesis sobre eso, cambiar el tema. Entonces creo que esta plática también me va a ayudar muchísimo a definir en qué me quiero enfocar y cómo, con qué perspectiva la voy a ver. Entonces, pues sí, esperamos que sea muy buena. Bienvenida Fernanda, gracias. Gracias. Rodo, cuéntanos de dónde vienes y qué representas, qué te interesa. Creo que vas a ser el único hombre aquí en nuestra sesión. No, pues primero muchas gracias Natalia, muchas gracias a todas, mucho gusto. Yo soy Rodo Arenas, soy emprendedor social, todo mi mundo gira en impacto social, tengo una compañía que se enfoca en el fortalecimiento del impacto social, con énfasis al desarrollo humano y las habilidades del futuro. Y pues básicamente estoy aquí para aprender más, o sea, para aprender realmente sobre este tema tan importante que yo creo que
como hombre, como en el mundo del impacto social, como emprendedores sociales, tenemos que abordarlo muchísimo y tenemos que saber más de eso. Sobre las lecturas, la verdad yo empecé a leerlas y fue de que dije, wow, no sé nada de esto. O sea, empecé a leerlos y se me hizo un poco complicado, pero pues a fin de cuentas estoy para aprender un tema tan importante y algo que se le merece el valor que tenemos que puntualmente poner atención. Y pues muchas gracias y un gustazo. Muchas gracias, Rodo. Increíble. Muchas de nosotras también aquí somos emprendedoras sociales dentro del mundo del internacionalismo, entonces poder ver que, o sea, lo trabajamos de diferentes formas, ¿no? En mi caso, pues los medios, Isabela es consultora también independiente, Vanessa, que está aquí presente también, es emprendedora, entonces, Vanessa, me encantaría que te presentaras y nos contaras un poquito de ti. Hola, hola a todas. Yo soy Vanessa Armendari, también soy internacionalista de origen y también estudié ciencia política y después me especialicé en filosofía y ciencia de la dinámica de sistemas, que es una metodología que viene de las ciencias para justo analizar sistemas sociales, socioecológicos, y también en toma de decisiones estratégicas en espacios de política pública. He trabajado con organismos internacionales y por ahí escuché que era Fernanda que estaba pensando cambiar su tema de tesis después de esta conversación. La verdad es que creo que nos hace un montón, nos sería como un gran apoyo, ¿no? Para empezar a construir este nuevo paradigma que hace falta a la hora de analizar nuestras estructuras. Entonces, Fernanda, si te animas en lo que te podamos ayudar, cuenta con nosotras. Muchas gracias y sí les voy a tomar la palabra porque estoy perdida. Fernanda, cuenta un poquito, porque esta semana lanzaste ya oficialmente el FOALFEM, entonces para beneficio de todas que estamos ya aquí, cuéntanos un poquito de esa iniciativa para que Vanessa y Isabela también sepan de tu trabajo. Pues sí, como menciona Natalia, apenas esta semana tuvimos la primera sesión en línea justo con Natalia y pues es un espacio, bueno, yo lo creé como pensando en que sea un espacio para que todas y todos, también estás invitado, Rodo, tengan como un espacio libre y seguro para expresarse sobre cualquier tema de feminismo, ¿no? Desde cómo lo vivimos en nuestra área profesional o en nuestra área personal o alguna crítica que tengamos. Entonces, pues todos están invitados. Si quieren, luego les paso las redes sociales y el correo y todo y la página del blog para que se den una idea mejor. Perfecto. Fernanda, el foro se llama Foro para el Análisis y la Reflexión Feminista, FOARFEM. Muchas gracias, Fernanda. En la tarde ya probablemente recibirás muchos comentarios de las participantes para unirse a la iniciativa. Vanessa también estará en nuestra segunda sesión de análisis internacional de pensamiento sistémico, así que por eso estoy sumamente emocionada de que la puedan conocer también aquí, porque estamos hilando conocimiento en conjunto y no de manera dividida, ¿no? O sea, sino que estamos pasando por unas sesiones de trabajo en conjunto. Y bueno, seguimos conociendo quienes están participando en esta sesión. Diana, bienvenida, cuéntanos, ¿cómo estás? Estás en mute. A ver. Es que, ¿ya me escuchan? Sí. Sí, desde ayer está fallando mi micrófono y tenía miedo de que fallara de nuevo. Hola, buenos días, yo me llamo Diana, soy egresada de la licenciatura igual en Relaciones Internacionales y pues yo a partir del curso estoy muy interesada en poder conocer, profundizar y crear, como mencionaban hace un rato, nuevos paradigmas en los que podamos pues basarnos para entender todo lo que está pasando y poder darle sentido a esto, a las cosas nuevas, ¿no? Yo estoy interesada en el tema de la migración, entonces mi objetivo es ligar este tema, estas teorías que estamos viendo que se están tratando en estos foros, para ligarlas al tema de la migración. Porque, yo lo veo en el contexto de que hay muchas mujeres que vienen como con este pensamiento. Entonces, a mí eso es lo que me gustaría influir, vaya. Entonces, pues,
aquí andamos aprendiendo también a sacarle provecho a todo lo que se pueda de estos espacios y también súper, súper agradecida en que se puedan abrir estos espacios. Y es increíble que a pesar de, pues, de lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, cómo la tecnología nos da la oportunidad de que, a pesar de que no nos podamos ver físicamente, aquí se pueda estar generando conocimiento. Entonces, eso me tiene muy emocionada. Y esto es un experimento sumamente cool porque aquí tenemos la posibilidad de extendernos más en tiempo. Cuando hacíamos las tertulias presenciales es otra dinámica, pero aquí como que nos podemos compartir aquí mismo los links, o sea, como que eso tiene el lado positivo de que la información se accede y se comparte más rápido. Entonces, nada, este será un experimento, a ver qué tal nos va. Muchísimas gracias, Diana, porque fuiste la que dio la idea para estas sesiones. Entonces, estás aquí, muchísimas gracias, de verdad. No, Y a ustedes también por apoyarlos. a ver cómo nos va en este experimento. Claro que bueno, aquí tenemos nuestras últimas participantes, bueno, no últimas, sino que las que nos faltan por presentar. Rita, cuéntanos, ¿cómo estás? ¿De dónde vienes? Hola, ¿me pueden escuchar? Sí. Bueno, pues de Puerto Rico, ¿qué les puedo contar? Estudié periodismo e hice una maestría en redacción para los medios. Natalia es la que me motiva a seguir estos temas. Y nada, bien agradecida que he podido aprovechar estos momentos para, ¿verdad?, poder ver todos los talleres que han ofrecido relacionados. Pues muchísimas gracias, Rita. Recuerda que si deseas presentar tu video, bienvenida también eres. Y seguimos por aquí con Estefanía. Bienvenida nuevamente al curso Polexfem. Hola, buenos días. Pues primero gracias otra vez por estos espacios, son súper enriquecedores para todas y todos, creo. Yo he aprendido por lo menos muchísimo de ustedes. Y pues me perdí ahorita como de la introduccióncita o qué teníamos que decir porque me sacó el internet. Sí, básicamente de dónde vienes, qué haces y qué te motiva a participar de esta sesión. Perfecto. Pues yo soy de Celaya, Guanajuato, México. ¿Yo qué hago? Soy recién egresada de RI también. Yo estoy súper interesada en el tema de la historia de México y de la política también. He hecho alguna intervención política en mi municipio, pero sobre todo en el activismo feminista. Fundamos acá con unas compañeras la primer colectiva feminista de la ciudad, una de las ciudades más inseguras de todo México, de toda Latinoamérica, por lo tanto ha sido todo un tema. Ha sido muy, muy complejo. Ahorita también por la situación hemos tenido pues la parte del acompañamiento a mujeres de víctimas de varios tipos de violencia. También estamos manejando mucho el tema del aborto seguro también y haciendo muchas redes entre colectivas de Guanajuato, de todo México, y es ahorita lo que más estoy enfocada. Y con la política exterior, pues a mí es un tema que me encanta. Mi tesis le estoy haciendo de eso, de hecho, y pues juntando un tema que me encanta con la política, la historia, más el feminismo, creo que estoy haciendo como algo increíble en mi mente. Está una bomba increíble y pues estoy aprendiendo muchísimo de todas ustedes. Y gracias. Estefanía, con tu colectivo también tienen actividades, ¿verdad? Sí, de hecho hoy a las 12 del día, Ciudad de México, tenemos una charla con Ana Prats, es una activista increíble, ella es española y vamos a hablar del tema de lesbianismos y feminismos, por si también gustan ahí checar, se queda grabada pues el en vivo 24 horas, también tuvimos el honor de tener a Natalia, su tema, bueno, ella dio la revolución de la Polexfem. Sí, exacto, fue una bomba, hubo muchísima pregunta del tema, no sé, interesó demasiado porque es un tema que casi no se habla en el activismo feminista como tal, y pues es súper importante. Creo que dimos en el clavo donde tenemos también que trabajar muchísimo, tanto internacionalistas como mujeres feministas, como mujeres, como pues sí, es necesario, es súper necesario y pues gracias otra vez. Gracias, Estefanía. Y por aquí ya María Consuelo, cuéntanos un poquito de ti, el trabajo que haces. Hola Natalia, muchas gracias.
Bueno, yo soy María del Consuelo Ochelo. Yo también egresada de Relaciones Internacionales. Mi línea terminal es Estudios de Género por completo. También me interesan las políticas públicas y el uso de las tecnologías. Por el momento me encuentro en un colectivo también. Soy parte de la colectiva Tiamat Cubi, aquí en el estado de Puebla, en la ciudad de Puebla. Nosotros nos dedicamos también al activismo y más que nada hacemos acompañamiento a mujeres en procesos de denuncia, tanto en la universidad como en la fiscalía. Hacemos acompañamientos de diferentes tipos, damos talleres y así. Y pues aquí estoy muy feliz de poder ser parte de este grupo. Ya vi que está súper poderoso, hay muchas mujeres increíbles y espero aprender muchísimo porque sí, esto es parte de todo lo que me interesa. Y pues aquí estoy. Muchas gracias, Natalia. Gracias a ti, Chelo. Y bueno, vamos a iniciar ahora la presentación. Vamos a hacer una breve presentación con Isabela para que nos sirva como marco de referencia a nuestro diálogo de hoy y todas estemos en la misma como página, ¿no? O sea, como entendamos un poco los diferentes conceptos. Entonces, vamos a pasar en breve con Isabela. Quiero hablar un poco sobre el trabajo de Isabela. Isabela es maestra en políticas públicas, da cursos para Flaxo y es especialista también en masculinidades y violencia desde la estructura. Y eso es extremadamente poderoso y creo que muy necesario y de lo que no se habla mucho en temas de violencia de género, cómo ocurre la violencia desde el Estado, desde las estructuras e instituciones y también cómo se perpetúan las masculinidades tóxicas. También Isabela ha trabajado como consultora independiente, también fue coautora de la Agenda Suma por la igualdad de género, cómo incluir a los hombres en la igualdad de género. Un trabajo extremadamente importante que es muy probable que al finalizar esta presentación les comparta el libro para que lo lean. Está en PDF, disponible para descarga, que nos facilitó Isabela. Y bueno, ¿qué decir? O sea, su trabajo es extraordinario. También trabaja y tiene colaboraciones con redes internacionales de deconstrucción de masculinidades, entre ellas Men Engage, y recientemente pues ahora viendo cómo incorporar con el Instituto de Machos a Hombres y muchas otras organizaciones que seguro les hablará, pero hoy ella nos va a dialogar una exposición sobre qué son los hombres de Estado, qué es el patriarcado, nos va a hablar sobre cómo conforme el Estado como concepto y estructura de la visión del siglo XVI se fue empezando a perfeccionar esta construcción del sistema patriarcal a nivel internacional. Y de eso nos va a estar comentando, y también nos va a estar comentando sobre cómo estas grandes figuras, desde Winston Churchill hasta Charles de Gaulle, que vienen siendo conocidos como estos hombres de Estado, o ser los grandes hombres, con la capacidad de mover y unir masas por un bien común, cómo ellos potencializan o potencializaban estos valores, ¿no?, de la fraternidad y de muchas cosas que las mujeres en el movimiento feminista no estamos apenas viendo cómo crear sororidad. Entonces, bueno, ya no quiero extenderme más para dejar a ella hacer su presentación. Tiene una vía dispositiva, nos va a estar compartiendo una presentación, así que la dejo como host de esta presentación. Así que bienvenida, Isabela. Muchas gracias. Gracias, Natalia, por la presentación. Gracias a todas y todos por compartir brevemente pues quiénes son, lo que hacen, sus intereses, y creo que el común es que compartimos la inquietud, el interés de aprender de estos espacios, aprovecharlos a pesar de que estamos en el confinamiento, pero esa es la intención, de que todo esto pueda ampliarse, la discusión pueda ampliarse y vayamos articulando pues perspectivas, enfoques, conceptos, en fin, que vienen de muchos lados y que nos pueden ayudar a enriquecer los análisis que hagamos de la realidad en diversos espacios. Entonces, precisamente una de los cruces que es el que motiva esta charla, este análisis feminista, esta primera sesión, es cuál es la relación entre hombres de Estado y patriarcado, ¿no? Y me gustaría comenzar diciéndoles o que recordemos cómo en todas las áreas de conocimiento que cada quien ha estado participando, en la cual se ha especializado,
observar cómo mucho, sobre todo aquello que se refiere al espacio público, está expresado en términos neutrales, por llamarlo entre comillas, porque vamos a ver si es neutral realmente o no, pero está planteado en términos neutrales, impersonales, muy racionales, digamos, con todas estas características que han estado presentes en el pensamiento científico tradicional. Y cuando llega a mencionar algún aspecto que tiene que ver con las personas, por ejemplo, en el caso de las relaciones internacionales, el análisis de los actores, esos actores son hombres, ¿no? Se refiere únicamente a hombres. Y la figura o el concepto de hombre de Estado no es la excepción, es precisamente una de las expresiones más interesantes a observar porque si bien está colocado en las teorías, en los análisis, es decir, se usan de manera muy natural, digamos, por decirlo de alguna manera, que no, ahorita también veremos qué tan natural es o no, pero se usa de manera muy natural el hablar de los hombres, incluso al escuchar la historia del hombre, el comportamiento del hombre, y me parece que en términos de análisis más colectivo es muy reciente todavía el que empecemos a cuestionar o el que ya estemos cuestionando si realmente esa literalidad de hombre está presente y bueno, podemos a lo mejor anticipar que sí, que todo eso, además de representar un sesgo androcéntrico, representa la literalidad del análisis que se plantea. Por ejemplo, si es un análisis de hombres de Estado, pues sí, es hombres de Estado no nada más como figura de análisis en un campo de estudio, sino como hombres. Y eso es lo que sería importante entonces analizar. Y para eso también, entonces, revisar qué significa el patriarcado, porque como sabemos, dependiendo del enfoque de análisis que se tenga de la realidad, podemos usar categorías o reconocer sistemas articulados como es el sistema capitalista, como es el sistema internacional. Entonces, pero todos ellos, desde la propuesta que les quiero hacer, es que tienen en común el común denominador, que es además son un sistema patriarcal. Y para eso, ahorita les voy a compartir precisamente la pantalla para ir revisando muy brevemente, no es una presentación muy extensa, pero sí que pretendo que visualmente podamos tener una idea, nos vayamos guiando en la reflexión. Como les decía, los hombres de Estado están en el centro del sistema internacional, en el centro del análisis político, en fin, en el centro de muchos de los aspectos que actualmente todavía rigen la forma en cómo nos organizamos como sociedad en todos los niveles, desde el nivel local hasta el nivel internacional. Pero como les decía, sí existe una relación, incluso la propuesta que les decía es ver el sistema internacional como parte del patriarcado, de este otro sistema que está explicado a partir de cómo la división inicial de las esferas es la que nos ha dado origen a un cúmulo de desigualdades, discriminaciones y violencias en todos los ámbitos y que también la podemos ver en el sistema internacional. El patriarcado entonces es este sistema que a partir de la separación de la esfera pública y la esfera privada va delimitando, va delineando cómo las personas nos vamos a organizar. Y esta es una organización o un orden basado en la diferencia sexual que interpretada en plano social se configura como un orden de género, en donde la esfera privada está generizada explícitamente para todo lo que tiene que ver con las mujeres y esta asociación binaria de mujeres y hombres y esta asociación lineal que se ha reproducido históricamente de pensar que mujeres es sinónimo de femenino y feminidad, y entonces se configura como toda una esfera de lo femenino, toda una esfera de las mujeres, lo que sí se ve como generizado y que además está confinado en ese sentido a la esfera privada. Y en contraste, la esfera pública
no es que no esté generizada, pero en la forma, en el discurso y en la lógica del sistema patriarcal, la esfera pública no debe estar generizada, digamos, explícitamente. Debe presentarse como algo neutral y eso tiene que ver con lo que les comentaba del lenguaje o la lógica que se usa en todas aquellas áreas o campos que se asocian a lo racional. Y en contraste con la esfera privada, pues está asociada a lo masculino, a la masculinidad y a los hombres. Entonces se configura como una esfera masculinizada, ¿no? Como una esfera que es atribuible a los hombres y a lo masculino en general. Además, ¿sí pueden ver la presentación? Sí, se puede ver. Es que de repente me entró la duda. Muy bien, pero además esta relación, digamos, este binarismo del sistema del patriarcado, no solamente es esa división como público-privado, sino tiene una valoración, ¿no? Y la valoración que tiene es que el hombre y lo masculino, la masculinidad, esta gran esfera de los hombres y la masculinidad, se convierte en el referente de la humanidad, ¿no? Y se convierte en ese modelo, digamos, de humanidad que está por encima de todos los demás. Recientemente se publicó un libro que se llama Ecological Masculinities, que es de Holtman y Poulet, y ellos representan, me parece, muy bien en esta pirámide que coloco aquí en la diapositiva, representan muy bien cómo la lógica y todo lo masculino, digamos, toda esta esfera de los hombres y la masculinidad se convierte en ese referente por encima de cualquier experiencia, modelo o característica que no sea hombre, ¿no? Y todo esto estamos hablando a nivel de ideas, no estamos hablando a nivel de personas, de los hombres en lo individual o de las mujeres en lo individual, sino como la representación y el simbolismo del género nos llevan a esta lógica y que configuran en cómo opera el sistema patriarcal. Y en este sentido es donde en este libro de Ecological Masculinities, los autores le llaman que es un modelo egological, que tiene que ver con el ego y con la racionalidad que se impone, digamos, o que se asume que tienen los hombres como parte de los roles y estereotipos de género que son atribuibles a los hombres y a lo masculino. Y entonces, de esta manera es como permea esta lógica generizada, permea a la parte industrial, porque está asociada a la parte industrial y económica, no nada más a lo industrial, pero es una lógica que está muy, muy asociada al estereotipo y al mandato de género para los hombres, que tiene que ver con ser los proveedores, ¿no? Con los proveedores principales, los que producen lo que tiene valor. Si se dan cuenta, en la esfera privada existe un trabajo que es el trabajo asociado a lo reproductivo, pero que no es valorizado, es más, no es remunerado todavía en gran medida. Y en la esfera pública, todo lo que se haga en la esfera pública va a tener un valor y va a tener incluso un valor económico o remunerado. A grandes rasgos, esto es para reconocer dónde o cómo está operando el sistema patriarcal. Pero entonces es donde les propongo hacer este acercamiento a los estudios de género y en particular al subcampo de los estudios de género que representa los hombres y las masculinidades, porque hay que comentar precisamente que el estudio de género de los hombres para analizar sus masculinidades se convierte en un subcampo que viene de los estudios de género y de las teorías feministas. Esto no quiere decir que no haya otras vertientes de estudio que no se apeguen al género o al análisis de género, y digamos ahí la observación que hay es que a los estudios que buscan analizar a los hombres sin perspectiva de género tienen el peso o el sesgo importante de reproducir los roles y estereotipos asociados a los hombres
y quedarse en la parte descriptiva que puede terminar por justificar cualquier forma o comportamiento de opresión hacia las mujeres desde un análisis, digamos, y lo pongo entre comillas no porque sea incorrecto, pero un análisis parcial, ¿no? Un análisis que no estaría considerando la amplitud o todo lo que implica, los efectos que tendría la masculinidad en los hombres. Entonces, haciendo este zoom para poder entender, bueno, entonces, ¿por qué se usa la palabra hombres de Estado? Hay que recordar también que el concepto de hombres de Estado, como les decía, está muy arraigado en el campo político, en el campo del sistema, del análisis internacional, del sistema internacional, está muy arraigado en análisis sociales en general, donde el hombre sigue siendo el referente, pero la paradoja es que no se analiza hombre como con su configuración genérica, sino hombre como un referente de humanidad, y eso es lo que sería importante desarticular, desmontar y encontrar otras formas de análisis que nos permitan vincularlo con estos otros análisis de, por ejemplo, el de género, los análisis sistémicos, los análisis del medio ambiente, en fin, los análisis que surgen en otros campos. Y como les decía, pues es importante hacer este acercamiento muy particular a los estudios de género de los hombres y las masculinidades. Hay varios autores y varios desarrollos conceptuales en torno a lo que son los hombres desde el enfoque de género y las masculinidades. Aquí pongo nada más una serie, un conjunto de autores que ustedes podrían revisar, buscar su producción académica. Por ejemplo, Michael Kimmel inicia o plantea inicialmente un análisis a partir de 4 reglas que ha identificado de la masculinidad y que dice, bueno, si analizamos sobre qué significa ser hombre, pues lo que podríamos ver es como una serie de reglas, tal cual, ¿no? Como una serie de cosas que tienen que ver con qué son los hombres en cuanto a la idea de ser hombre, cómo se comportan y eso qué implica, digamos. Y, por ejemplo, algunas de las reglas que él identifica es, bueno, ser hombre, él y otros, pero hablando de estas reglas de la masculinidad, ser hombre básicamente es no ser mujer, ¿no? Es decir, la configuración de la masculinidad se da reivindicando y reiterando el carácter relacional del análisis de género, se da solo en contraste y oposición binaria con lo femenino, las mujeres, la feminidad y toda esa esfera de lo femenino. Pero también se da, digamos, esas reglas tienen que ver con el ejercicio del poder y el ejercicio del poder de muchas formas y podría, estas reglas que si pueden revisarlas, les puedo dejar la referencia, pues son muy interesantes, sobre todo para el contexto mexicano a lo mejor haría mucho sentido. Michael Kaufman, que es otro académico de este tema, habla de la tríada de la violencia y de las 7 P's de la violencia masculina. Uno de los aspectos más estudiados en el ámbito de los hombres, el género y las masculinidades es la violencia, porque se ha identificado como el común denominador de que la violencia está no solo reservada simbólicamente, sino es ejercida en la práctica de manera mayoritaria por los hombres. Entonces, cuando analiza esta violencia, bueno, identifica primero que existe una tríada, es decir, los hombres ejercen violencia contra las mujeres, contra otros hombres y contra sí mismos. Entonces, tiene 3 vertientes de dirección, ¿no? La violencia. Y 7 P's de la violencia masculina se refiere a las características que adquieren este ejercicio de violencia por parte de los hombres. Por otro lado, Luis Bonino habla de los poderes y los micromachismos, y este es un análisis muy importante también porque, como les decía, entre los conceptos o los componentes que se identifican en el análisis de los hombres y las masculinidades, tiene que ver con el ejercicio del poder. Pero el ejercicio del poder a su vez está muy permeado en todos los niveles. Y Luis Bonino lo que hace es hacer un acercamiento a lo que él ha denominado micromachismos, y que son
no son una cuestión literal de que tenga que ver con la magnitud de la violencia que puedan ejercer, sino que más bien tiene que ver con que son formas de violencia que están expresadas en lo micro, en el ámbito microsocial del sistema, y que además, pues a veces pasan desapercibidas, ¿no? Son violencias o ejercicios de poder que pasan desapercibidas. Por otra parte, Rowan Connell explica, me parece que es una de las autoras que explica los elementos, características y ámbitos que son muy útiles para el análisis del género de los hombres y las masculinidades, que él le llama las configuraciones de las masculinidades. Y eso tiene que ver con que a veces muchos análisis sobre masculinidades pueden tender o caer en un sesgo de hacer como una especie de tipología de los hombres, ¿no? Como de qué tipo de masculinidades hay, y de eso es más que, digamos, está mucho más allá de eso, no habría forma y no es idóneo caer en una tipología, y más bien lo que dice, bueno, más bien la masculinidad en los hombres como orden de género, como parte del orden de género, lo que tiene es una configuración. Y ahorita vamos a usar precisamente esa parte para continuar con el análisis. Por otro lado, Juan Carlos Ramírez, que es un doctor de la Universidad de Guadalajara, habla de los ejes estructurales y de cambio, es decir, cuáles son aquellos aspectos en los hombres desde su configuración de género, que es la masculinidad, que representan ejes muy estructurales, es decir, muy arraigados, que definen lo que es la masculinidad, y cuáles otros tienen todavía posibilidad de cambiar, es decir, también forman parte de cómo se configura e identifica la masculinidad, pero también son ejes que permiten el cambio. Perdón, voy a hacer una pausa para cerrar la ventana porque está habiendo mucho ruido, permítanme tantito. Listo, disculpen. Y bueno, y finalmente también un autor muy recomendable, que está más enfocado al análisis de la parte internacional, pero que tiene una visión sistémica que va desde lo micro a lo macro, es Jeff Hearn. Y precisamente hila, digamos, todo el análisis de género en los diferentes espacios para decir que la diferencia sexual interpretada en el orden de género está presente en las organizaciones, todas las organizaciones que constituimos en la sociedad y en todos los niveles, y está orientada y hecha y dirigida y volcada completamente para los hombres, para las masculinidades y para el patriarcado. Es decir, si el patriarcado opera para los hombres y lo masculino, y lo hace a través de las organizaciones que están generizadas conforme al orden social de género existente, que se basa en la interpretación de la diferencia sexual. Entonces me parece un análisis súper completo el que hace Jeff Hearn, que tiene una producción impresionante. Lo que tienen en común todos estos autores es que hablan de que las masculinidades configuran pactos, una serie de atributos esperables que pueden ser los roles y los estereotipos de género, y mandatos, es decir, se convierten en imperativos para la sociedad, donde los hombres cumplen una función activa, digamos, ejercen la masculinidad a partir de estos atributos, pero también es una imposición, ¿no? Entonces eso lo podremos también profundizar después. Aquí también hay una forma de aplicación del análisis interseccional. Como ustedes saben, la perspectiva interseccional es una perspectiva que recientemente se está reconociendo como necesaria en el análisis de cualquier problema social. ¿Por qué? Porque representa la posibilidad de tener una mirada completa de que las personas somos multidimensionales y
podemos vivir varias realidades al mismo tiempo, digamos, ¿no? Y ese es el caso, por ejemplo, de la discriminación o de la violencia, de cuando se habla que una sola persona puede vivir una o múltiples discriminaciones o violencias, y particularmente se ha aplicado al análisis con las mujeres, donde además de reconocer la discriminación de género por ser mujeres, puede haber otras que se acumulan, ¿no? Por ser a lo mejor una persona con discapacidad, por ser migrante, por ser, en fin, tener muchas características que tienen una interpretación social que llevan a la discriminación de manera injusta, ¿no? Pero también lo que nos permite este enfoque interseccional es identificar las causas. Y en un ejercicio de ver, bueno, quiénes son los grupos en situación de discriminación o de vulnerabilidad, existe un listado, digamos, que está a partir de lo que se señala en las propias leyes mexicanas sobre la discriminación. Y lo que vemos es que si estos serían los factores que influyen en la discriminación contra las personas, ¿cuáles son los factores que entonces que permitirían no discriminarles? Y en un ejercicio, digamos, de opuestos, esto es lo que sucede. Para no ser discriminada como mujeres habría que ser hombres. Si no somos niñas, niños, jóvenes, personas adultas mayores, seamos adultos promedio. Si no somos personas con discapacidad, quiere decir que sí tenemos capacidad física, digamos, plena, como se pueda concebir eso en lo social. Si somos personas, pueblos, comunidades indígenas, tendríamos que ser, por lo contrario, blancos, caucásicos, urbanos. Tendríamos que ser heterosexuales porque se busca, digamos, la diversidad de género y sexual es uno de los factores asociados a la discriminación, entonces habría que ser no solo heterosexual, sino masculino. Si estamos en situación de calle, pobreza o vulnerabilidad económica, no, más bien tendríamos que ser proveedores, padres, jefes de familia, con éxito profesional, solvencia económica, patrimonio propio. Y tampoco ser migrantes, ¿no? Ni refugiados ni solicitantes de asilo, porque eso es desvalorado en el orden social de género, y entonces habría que tener reconocimiento político, social y de nacionalidad. Y recientemente se reconoció a las víctimas de trata o explotación sexual como un grupo en situación de vulnerabilidad, y entonces lo que no habría que ser en el orden de género es víctimas, pero tal vez sí podríamos ser victimarios. Y si lo vemos en conjunto, o sea, todo en su conjunto, lo que vemos es el modelo patriarcal, ¿no? Es el modelo a seguir de la configuración de la masculinidad hegemónica como un orden social impuesto. Aquí está el referente de lo masculino como humano, y que no es cualquier modelo de masculinidad, sino que sí se configura como un modelo hegemónico, digamos. Este es el modelo hegemónico, y sobre el cual se configura pues el deber ser sobre todo el deber ser de los hombres, y sobre el cual debemos articularnos el resto de la sociedad. Ahora bien, con base en los autores, en esta revisión rápida en términos de las personas, de cómo se puede observar este modelo de masculinidad asociándolo a lo que las personas somos, lo que podríamos resumir es que las masculinidades son un conjunto de creencias y de prácticas. Eso me parece fundamental. La masculinidad no son los hombres, es la idea de lo que se piensa que son los hombres, ¿no? Y que se configuran en ese imaginario social, tanto cultural como personal, y respecto a lo que significa, es decir, a su simbolismo, a su representación, a su contenido, en un contexto geohistórico determinado, porque también hay que reconocer que no es lo mismo, no es inamovible. Esa idea puede ir variando en algunos aspectos, aunque sí hay un común denominador, digamos, a lo largo de la historia, y determina las reglas de relacionarse, como les decía, hacia uno mismo, hacia otros, hacia las mujeres y lo demás. También configura un modelo de masculinidad tradicional y son normas impuestas para los hombres. Entonces, aquí cabe retomar que además ese modelo
no solamente es sobre normas como si fueran reglas como claras, como escritas en una ley, por ejemplo, sino que son construcciones mucho más complejas que van en torno al poder, a la hegemonía, al control, a la dominación y a la jerarquía. Eso es un aporte muy importante de Rowan Connell, porque aborda todos estos elementos como parte del análisis de las masculinidades. Y también lo que podemos ver es que en un intento de cumplir este modelo tradicional, los hombres entran en una tensión ya viviendo, digamos, la vida cotidiana, tanto a nivel individual como colectivo. Los hombres no necesariamente cumplen ese modelo y sí tienen muchos costos, tanto por cumplirlo como por no cumplirlo. Y las mujeres estamos inmersas en ese juego porque parte del modelo de la feminidad que se nos impone está en que nos debemos de relacionar de tal o cual forma con los hombres a partir del modelo que ellos ya tienen impuesto. Entonces, una pregunta importante que posteriormente buscaremos esa aplicación en ese análisis internacional es cómo identificar los elementos de la masculinidad. Me parece que los dos primeros, es lo que les decía, son creencias y prácticas, que esto lo ha trabajado mucho Juan Carlos Ramírez de la Universidad de Guadalajara, pero también lo que comenta Rowan Connell, la masculinidad hegemónica está configurada a partir del ejercicio de poder, de la dominación, de la hegemonía, del control y de la jerarquía, porque esa jerarquía de lo público masculino y privado femenino no solamente se queda ahí, sino que la lógica de jerarquizar está presente todo el tiempo. Así que esto tiene implicaciones, el ejercicio del poder, el ejercicio del control, etcétera, tiene implicaciones que se configuran como desigualdades, discriminaciones y violencias, y que eso es lo que ha motivado la alza de la voz de las mujeres inicialmente, pero también del resto de los grupos sociales, lo que a lo mejor todavía no logramos articular a nivel de movimiento histórico social es que sea uno solo contra el patriarcado por todos los efectos e implicaciones que tiene, pero bueno, más bien los movimientos sociales son muy diversos. Otro componente para considerar es que a partir de la tríada de la violencia masculina, que les decía esta de Kaufman, que dice la violencia masculina puede ejercerse contra los hombres, contra las mujeres y contra sí mismos. La verdad es que esos tres elementos, si lo vemos un poco más ampliado, más de lejos, lo que podemos ver es que no es tan literal nada más. Es decir, la violencia contra las mujeres no solo es contra las mujeres, sino que las mujeres representan en primera instancia lo otro. Y como les decía, ser hombre en el orden de género es no ser mujer, pero no ser mujer y no ser ninguno de los grupos que revisábamos hace un momento. Y por lo tanto, por eso se configura esa violencia masculina ejercida en formas de discriminación o de violencia explícita contra todos estos grupos. Pero incluso la violencia entre hombres se configura no solamente la violencia interpersonal de hombre a hombre, sino en todas las estructuras y las formas en las que se expresa el poder masculino por la competencia masculina, como pueden ser las guerras, los conflictos armados, las pandillas, pero también la violencia de Estado y el uso legal de la fuerza, que está muy arraigado en el análisis político y en el análisis internacional. Contra sí mismos, eso se referiría a la falta de cuidado de su salud, a someterse a situaciones de riesgo y, en el caso extremo, a los suicidios. Pero todo esto, digamos, la expresión de la masculinidad hegemónica y de la violencia masculina como uno de sus componentes, es que está presente en todo el sistema, desde el micro, que tiene que ver con la identidad de mujeres y hombres y la relación entre mujeres y hombres, como también a nivel comunitario y familiar, en las normas, en las instituciones, en la cultura de género, en esas prácticas y creencias que configuran la cultura de género. Y aquí es donde precisamente, digamos, con estos elementos iniciales que vienen del análisis de género de los hombres y las masculinidades, es posible
pensar si esos hombres de Estado, esos hombres que, de Estado que se nos han colocado como unidades de análisis en el sistema internacional, en el sistema político y en muchos otros espacios, si realmente lo que estamos valorando es algo neutral, por ejemplo, los procesos, las teorías, los conceptos de esos campos de análisis, ¿de verdad los estamos analizando de manera neutral? ¿O lo que estamos analizando es que los procesos, teorías, mecanismos y demás cumplan la lógica de las características de lo masculino? Por ejemplo, cuando el hombre de Estado, como los que mencionaba precisamente Natalia, las figuras identificadas como grandes hombres de Estado en la historia, son históricos además, como Winston Churchill o Charles de Gaulle, lo que vemos es que es una valoración del comportamiento que han tenido para ejercer su función, su investidura dentro de un sistema, pero en función al ejercicio del poder, a la dominación, a la hegemonía, al control y a la jerarquía. Mientras estas figuras de Estado, mientras más, y a lo largo de la historia también lo podemos ver con otras figuras, pero mientras más conquistas tengan en territorio, más guerras hayan ganado, es decir, mientras tengan más cosas valoradas históricamente en términos del poder, mejor van a ser valorados como hombres de Estado. Entonces no estamos ante una figura neutral, estamos ante una figura generalizada, pero que, como dice Jeff Hearn, al hacer explícito cómo opera el patriarcado, no es una generalización, digamos, Sí. explícita, sino que se niega, digamos, pero está detrás, está presente a través de las características de lo que es hombre de Estado. Y ahí, por eso nos ayuda mucho, desde mi punto de vista, a entender por qué la idea de Estado, la concepción filosófica de la política desde la antigua Grecia, pasando por el Imperio Romano, pasando por toda la historia de lo que no conocemos para el Estado, para el análisis de la sociedad, etcétera, está tan centrado en que los hombres sean los que ejerzan el poder en lo público, porque ahí está la asociación de hombres y espacio público. Y finalmente en esa parte, sí hay también, hay que reconocer, aunque se busca que sea neutral el análisis en estos campos, la realidad es que muchos textos sí han llegado a hacer valoraciones a partir de si las mujeres tenemos un menor valor que los hombres, y el más claro ejemplo está en el derecho, en la antigua Grecia también, donde incluso se hacían tratados completos a estudios o postulados filosóficos donde las mujeres no éramos ni personas, ¿no? Incluso en el derecho romano somos propiedad de los hombres, al igual que los animales, que las cosas, lo material, digamos. Entonces sí está permeado el género y está permeado el enfoque de la masculinidad, aunque no esté explícito. Y bueno, aquí hago una pausa para que comencemos con el diálogo y al final retomo un último tema, que es qué podemos hacer, ¿no? Las mujeres para entrar, pero no entrar de lleno, digamos, a esta lógica de la masculinidad, y también cómo podemos transformarla si eso fuera posible. Bueno, muchísimas gracias, Isabela. Nos dejaste a todas así como muchísima información para procesar. Me encantaría abrir el foro para primeras impresiones sobre esta presentación de Isabela y conocer sus dudas que han pensado conforme a esta información. Pasamos por Diana. Sí, yo tengo una pregunta. A mí lo que me surge y lo que me ha estado dando vueltas desde hace un tiempo es qué tanto nosotras como mujeres permeamos este pensamiento, o sea, permeamos esta idea de que es el hombre. O
sea, a mí eso es algo de lo que me gustaría como partir. Y cómo es que nosotras mismas nos podemos ayudar para deconstruir esos pensamientos, para ir, pues sí, eliminando, como que borrando poco a poquito la idea de que es el hombre a lo mejor el que manda o el que tiene que tener el poder. Porque en muchas ocasiones, bueno, yo me doy cuenta en el contexto de la migración, o sea, es la mujer la que lo permea. Y eso es a mí en lo que me gustaría involucrarme, ir desvaneciendo este pensamiento. Entonces, bueno, esa es mi pregunta. ¿Qué tanto podemos hacer para que la mujer deje de permear este tipo de pensamientos? Y ya. ¿Comenzamos una por una o hacemos ronda? Yo estoy copiando las preguntas. Si quieren, vamos a hacer un whiteboard para copiarlas todas y ver similitudes. Mientras, a ver, ¿dónde puedo conseguir el whiteboard? Aquí. A ver. No me sale la opción del whiteboard. ¿Alguien sabe cómo? Qué raro. ¿En compartir pantalla no es? ¿No hay opción ahí? Sí, ahí, perfecto. Ay, gracias, Isabela. A ver, ¿me están viendo el whiteboard? ¿Sí? Sí, sí. Ok, perfecto. Entonces tenemos esta primera pregunta. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tanto las mujeres permeamos en este sistema? ¿Y cómo podemos involucrarnos más, no? Sí, exacto. Sí. Uh-huh. Ok, igual la arreglaremos en breve. Ok, próxima pregunta, quizás. Yo. Wow. No, primero, muchas gracias, Isabela, por toda la cantidad de información y sobre todo yo creo que por todas las dudas y preguntas que ahora dejas en mi cabeza. Sí. Fue impresionante el resumen también analítico de los autores. Y en ese sentido, mi pregunta va más respecto a tu experiencia o a tu estudio que has hecho sobre las políticas públicas y en particular a las políticas de paridad. ¿Tú consideras, porque en las lecturas propias que Natalia nos compartió para esta sesión, en el ámbito quizá de la política exterior, voy a hablarte de ahí porque es quizá el ámbito que yo más conozco, ¿no? Más allá de otras partes del funcionamiento de política pública. Pues el sector internacional ha estado vedado en gran parte hacia las mujeres, hacia su participación, porque pues sí, ciertamente la noción propia de Estado es la preservación de la seguridad propia del Estado, ¿no? Y la seguridad del Estado parte de tener fuerzas armadas duras, con esta asociación de la violencia propia en que las mujeres no participan de las tareas de seguridad, bueno, prácticamente en ningún nivel, ¿no? O sea, si acaso en las policías y también en qué tipo de policías son en las que participan las mujeres, es debatible. En alguna lectura venía el caso de Israel, creo que es Jeff Hearn, no me acuerdo si era él el que lo manejaba, el tema sobre el que sí menciona que en Israel sí hay una participación mucho más activa de las mujeres en el ámbito de la seguridad dura. Pero, por eso va mi pregunta, ¿tú crees que las políticas de paridad de género fomenten este tipo de disrupturas a nivel de la toma de decisiones? Porque yo creo que, como lo comentábamos al principio de la sesión, se ha hecho, una tarea súper dura a lo largo de los siglos por intentar deconstruirnos en un montón de situaciones. Que las mujeres participen más, que tengan la capacidad o más bien el apoyo legislativo para votar, tomar decisiones sobre su cuerpo, decisiones económicas, pero aún en varios ámbitos no hemos llegado a tomar lugares para tomar decisiones al respecto. E incluso cuando se ha llegado, pasa lo que dice Diana, ¿no? O sea, las mujeres seguimos perpetuando estos estereotipos, estos roles. ¿Por qué? Porque
la única manera quizá de sobrevivir en esos ámbitos es ser masculinas, ¿no? O asociarnos a estos roles de poder que mencionabas, ¿no? De mostrar jerarquía, control. Entonces, no sé, ¿tú qué opinas sobre todo eso? Si quieres, vamos a trabajar esas dos preguntas y seguimos construyendo en conjunto. Sí, de acuerdo, bueno, es súper interesante todas. Y sí, mi intención sería ligarlas así como todas parte del mismo, como un efecto del propio sistema patriarcal, donde a pesar de todos los esfuerzos de los movimientos históricamente y muy recientemente de nuestra incorporación como mujeres a espacios de lo público que estaba reservado a los hombres, pues han ido cambiando algunas cosas, pero no ha sido suficiente. Entonces, empezando, me gusta mucho cómo las fue ordenando Natalia, porque justo lo veo así como un hilo, como algo que nos puede ir llevando de una cosa a otra. En una de las diapositivas que les compartía justo en una de las síntesis sobre lo que se puede comprender como masculinidad, es que es un modelo que no puede coexistir sin el otro modelo, ¿no? O sea, en el binarismo que nos impone el patriarcado, existe un modelo para los hombres y un modelo para las mujeres, un modelo, lo femenino o lo masculino, y parte de la lógica de las reglas, y lo podemos ver más sencillamente, del modelo de la feminidad es, pues, vincularnos de tal o cual forma con los hombres y también saber que ese modelo de los hombres así es. Entonces, es inevitable, no estamos exentas, es de verdad inevitable, dado que estamos educadas, formadas, todas nuestras experiencias son dentro del sistema patriarcal, es inevitable que seamos partícipes del sostenimiento del poder masculino. Y eso tiene que ver un poco con lo que ya mencionabas, Marta, sobre cómo a veces para poder salir adelante las mujeres en espacios que no estaban asociados a ser mujeres, pues tenemos que adoptar un rol más masculino como una forma de éxito, una forma de supervivencia, incluso una forma, o sea, como estrategias, como tratar de cambiar nuestro ser y nuestra esencia para poder lograr un objetivo en determinado espacio que culturalmente no era hecho para mí. Entonces, claro que eso tiene un peso y entramos a ese juego. Lo que acotaría es que eso no es una responsabilidad solo de las mujeres. Y el primer paso me parece que es la conciencia, que es la conciencia que han trabajado y aportado históricamente las mujeres como movimiento, pero que cuando se logra transformar o empezar la transformación, pues lo podemos ver en cómo esa conciencia va permeando en las conciencias ya más en lo individual y entonces las mujeres despertamos, digamos, en que estamos en este sistema que nos oprime, porque recordemos que esta jerarquía que les planteaba del sistema patriarcal y que forma parte también de que los hombres ejerzan o hagan valer esa jerarquía, pues hace que todo el sistema patriarcal opere en su privilegio y en nuestra subordinación, empezando por los roles el modelo de la feminidad que se nos es impuesto y que nos apropiamos, ¿no? Porque pues, no podemos, no tenemos esa conciencia de como en primer lugar y luego nos construimos en una sociedad. No, primero entramos de lleno a la sociedad, ahí nos configuramos y aprendemos toda esta serie de mandatos. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pienso que un proceso de ampliar todo este conocimiento, estas herramientas, puede ayudar precisamente a la toma de conciencia, pero que no se quede nada más en la toma de conciencia sobre las opresiones de las que somos objeto, porque eso es muy importante, pero no es lo único. Y eso creo que aplicaría a todos los análisis, ¿no? Es decir, veamos los efectos, analicemos todo a partir de los efectos y las implicaciones que tiene para buscar soluciones,
pero esa búsqueda de soluciones tiene que ver con conocer las causas y entrarle a las causas, porque si no, estaríamos solo como con efectos paliativos, ¿no? Es muy similar a lo que sucede, por ejemplo, en medicina. Y ahí también esta perspectiva es la que creo que serviría mucho cuando vemos las políticas públicas y particularmente lo que se ha conocido como cuotas de género y más recientemente el principio de paridad, porque la parte de las políticas públicas es buscar la igualdad, ¿no? Pero muchas veces se ha entendido igualdad como una lógica cuantitativa y tiene que ver con lo cualitativo. Lo cuantitativo es importante por un tema de derecho a la representación, derecho de acceso a los mismos recursos, a las mismas posibilidades, al mismo desarrollo. Y por eso las cuotas y la paridad se convierten en herramientas fundamentales para empezar por garantizar los espacios de las mujeres en la misma proporción que los hombres, porque es un principio de justicia, de que debemos poder estar presentes, debemos poder estar participando de la misma manera. Y yo lo vería un poco como escalerita, o sea, eso es como un escalón. Una vez que llegamos, me parece que lo siguiente que podemos tratar de tomar conciencia y plantearnos es si la forma en cómo operan las cosas funcionan o no en torno a lo masculino todavía. Y ahí es donde entra mucho esta incluso reacción como crítica que se ha hecho a muchas mujeres que llegan a espacios de poder, a toma de decisiones, donde dicen, claro, pues quiere llegar, pero para ejercer el mismo poder que los hombres. Y sí, el poder está en clave masculina, o sea, no conocemos un poder femenino que sea socialmente valorado, ¿no? Incluso el concepto de poder tradicional que se enseña y que se populariza no tiene que ver con algo necesariamente, más bien, desde mi punto de vista, todo el poder que conocemos implica necesariamente, queramos o no, un nivel de opresión. Y ya con eso, y ya tenemos suficiente para asociarlo al tipo de opresión que se ejerce desde la masculinidad. Y por eso mi idea es que el poder, no hay forma de ver el poder en nuestro contexto que no esté asociado a esos mandatos de la masculinidad. Y esos mandatos que podemos a lo mejor reproducir las mujeres, pero aunque lo reproduzcamos al 100% al pie de la letra, las mujeres por el simple hecho de ser mujeres en un sistema patriarcal siempre vamos a tener un costo, siempre, y después podemos ver a lo mejor ejemplos. Y esto no está exento del sistema, en el sistema internacional, como señalaba Marta, de presente en espacios de seguridad, es decir, a lo más que se ha avanzado mi lectura es, las mujeres nos han permitido, y más bien a punta de demandas, participar de espacios no tradicionales como son los ámbitos de la seguridad, pero para varias cosas que no son una participación plena ni una representatividad. Por ejemplo, participar dentro, pero solamente en espacios reservados o asociados todavía a los roles de género. O sea, espacios administrativos, espacios del cuidado, o sea, como, digamos, cosas que, claro, las mujeres son más delicadas, cuidadas, entonces que se vaya a tal o cual espacio de la seguridad. Y sí, probablemente Israel sea uno de los estados donde se ha digamos, empoderado de alguna manera a las mujeres en los espacios de seguridad, pero aún siendo mujeres en esos espacios con toda la participación igual que los hombres, el tipo de poder que ejercen en conjunto sigue siendo patriarcal y sigue siendo masculino, porque implica la opresión de los demás, ¿no? Implica ese control, esa hegemonía, esa subordinación, esa dominación. Y desde ahí a mí me parece que es una trampa porque
ahí viene el siguiente escalón, cuestionar si la forma de hacer seguridad, por poner ese ejemplo, realmente es neutra o también está permeada por la masculinidad, por esa idea de poder masculino, en donde pareciera que solo la única forma de hacer seguridad es la confrontación, la opresión, la opresión del otro en nombre de mi seguridad entendida como que no me hagan daño en algún sentido. A mí me parece que eso es una lógica completamente masculinizada porque hay otras formas, pero que no son valoradas. Por ejemplo, el cuidado tan asociado al rol femenino, ¿por qué eso no es considerado como poder? ¿Y por qué eso no es considerado como una forma de seguridad? Eso no va a permear en los términos en los que estamos ahorita, no va a permear para transformar esa idea de seguridad o de poder, porque todavía lo femenino en el sistema patriarcal y a nivel muy grande está desvalorizado. Entonces también podemos empezar por valorizar estas otras formas que vienen de lo femenino, de la experiencia de las mujeres. Okay. Muchas gracias, Isabela. Vamos a ver qué opinan nuestros otros participantes para seguir construyendo alrededor de estos temas o de cualquier otro que consideren se deba incluir en esta sesión. Vamos a pasar con Estefanía. Hola, sí. Hola. Bueno, pues gracias, Isabela. Nos vuelas la cabeza también, es muchísimo el conocimiento que nos compartes. Y pues de un inicio, cuando empezabas a platicar, pues es impactante, ¿no? Porque te das cuenta que como mujer también, y como lo habían dicho, pues tienes estas actitudes patriarcales. Y así como tú también lo has dicho, pues estamos criadas en un sistema que así nos ha enseñado a hacer. En eso de querer un poder, de querer, queramos o no, creo que todas hemos tenido estas actitudes y que es parte de esta forma de cambiar lo que tomabas, hacerlo consciente y a partir de ahí pues analizar todo, analizarlo, cuestionarlo, sabiendo desde dónde viene. Por eso a mí me gusta mucho como el feminismo radical, porque pues radical de la raíz, o sea, intentamos, o sea, hace un análisis tan profundo que muchas de mis compañeras me ha tocado que dicen, es que ya no sé si soy feminista o no, porque llegas a una conclusión que ni tú te entiendes, y pues es difícil, es como, ¿cómo voy a empezar a tumbar al sistema sin tener que tomar un poder, sin tener que ser como con el pensamiento hegemónico, sin tener que hacer estas cosas? A veces no, es como la cuestión, yo creo, ahorita, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ¿cómo se hace esto? Eso es a mí lo que a veces sí, todavía no sé bien qué concluir, todavía me pregunto muchísimas cosas, todavía me cuestiono muchas actitudes mías, todo el tiempo. Tal vez sí sabes que son patriarcales, pero el cambio, el hacerlo, el analizarlo y el de verdad cambiarlo en tu día a día es lo más difícil, es lo más difícil también. Y también acá podríamos hablar del tema de pues hacerlo desde el amor propio y la sororidad, de no cuestionarnos y juzgarlos entre nosotras. O sea, sí tomar en cuenta que estas actitudes no se van a cambiar de un día para el otro. Tal vez ni en una sola vida se cambie. Pero creo que podríamos partir de cómo se ha hecho, pues cómo se ha empezado a cambiar el sistema de cierta manera, por ejemplo, en el tema de la política exterior, cómo sí se ha hablado ya de un feminismo a nivel internacional, cómo se logró eso sin tener que acatar estas actitudes patriarcales. Ay, no sé, es que es muy complicado, o sea, hasta en lo mismo dice que entrar a algo institucional pues es muy patriarcal, pero también cómo ejercemos nuestro feminismo dentro de estas instituciones sin entrar a una institución. A mí ese es mi cuestionamiento todo el tiempo, es muy difícil para mí, no sé qué opinan ustedes de eso.
Vanessa, cuéntanos, ¿qué opinas al respecto? Y tú que conoces un poco más de sistemas y de instituciones, ¿cómo has visto esa posible incorporación? Hola, muchas gracias Isabela por el compartir. ¿Sí se escucha bien mi audio? Sí. Sí, perfecto. Sí, estoy escuchándoles y algo que surge para mí es que con lo que compartió Isabela y también las lecturas que tuvimos, nos queda esta noción que el sistema internacional que tenemos es parte del patriarcado, ¿no? Y eso realmente como asumirlo, creo que tiene unas implicaciones súper fuertes. Y una de las cosas que a mí me interesa son nuevas estructuras de gobernanza, ¿no? En regiones, en territorios. Y si esto, quería como ver dónde están ustedes, qué reflexiones han tenido, porque si el sistema internacional es parte del patriarcado, y desde los distintos feminismos que conocemos, lo que podemos hasta ahorita, digamos, practicar son políticas de cuota, es empezarnos a hacer un espacio en este tipo de espacios. La pregunta es ¿para qué? Como desde una perspectiva sistémica, el hecho de estar trabajando dentro de las estructuras del sistema, lo único que genera es un reforzamiento, ¿no? También estas nociones de tumbar al sistema, de ser antisistémico, son extrañas porque si nosotros vemos como estructuras de comportamiento, lo que sucede con eso es el reforzamiento o el balanceo de estructuras. El sistema está construido para funcionar como funciona. Entonces, cualquier noción en contra del sistema, lo que hace es compensar, el sistema compensa y se vuelve a la estabilidad. Entonces, en ese sentido, yo me cuestiono qué otro tipo de estructuras de gobernanza también ante el momento que vivimos. Creo que ahorita analizamos muy bien, de una manera muy profunda, todo lo que la masculinidad representa, y ahí van varias preguntas, ¿no? O sea, una es como qué tipos de otras estructuras, ¿no? De gobernanza, podemos ir incluso viendo, si ustedes tienen como conocimiento de, me imagino, ¿no? Redes colaborativas regionales, el Foro Social Mundial, como otros espacios que se estén también llevando a cabo en el hoy, o incluso en la historia, ¿no? Como los comités de agua de muchas comunidades indígenas, que son prácticas milenarias, ¿no? El sistema de villas de la India, o sea, como que son otras estructuras de organización que funcionan con otras cosas en el centro. Eso por un lado. Por otro, otra pregunta que me surge es ¿cuál es el servicio o la utilidad de nosotras como mujeres de poder desentramar? ¿Cuáles son los rasgos de esa masculinidad que constituyen el sistema patriarcal y verlo? O sea, ¿qué capacidad nos surge a nosotras como mujeres? ¿Cuál es el servicio de saber eso hacia una construcción, más que hacia digamos, un frame de análisis que es súper importante? Pero si lo sabemos, entonces algo que es como para mí muy profundo de preguntarnos es entonces cuál es nuestra área de trabajo, ¿no? Lo mismo, ¿no? Se ha pensado, bueno, ¿qué tal si nos ponemos a descubrir qué implica, ¿no? Como liderazgo desde lo femenino, que Natalia tiene como mucho trabajo ahí. Y fíjense que justo, o sea, yo me formé en ciencias sociales, ¿no? Y ahora, por las prácticas y experiencias que he tenido y el ver cómo funciona la naturaleza, cómo se estructuran los sistemas socioecológicos, esta construcción de la masculinidad, como sistema egalitario que me gustó mucho y yo coincido, ¿no? Con esa visión de mundo, o sea, el patriarcado es lo que ha traído, ¿no? Una dominación también, o una especie de delimitación de lo que consideramos el método científico, y la visibilización por las disciplinas en las que se ha dividido el conocimiento del que nosotros hacemos uso para construir nuestras aproximaciones a la realidad, deja fuera mucho de la integración que sí pasa en los sistemas vivos, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros construimos toda nuestra visión del sistema internacional a partir de lo masculino, y este es nuestro referente de análisis, ignoramos un montón de otras cosas biofísicas, ¿no? Naturales que están sucediendo, incluso también en nuestro análisis. Me gustaba mucho la tablita que puso Isabela, ¿no? Como lo primado
y lo público, ¿no? Y lo público como una esfera que se dice neutral, pero es meramente masculina. Si nosotros, por ejemplo, hacemos otro tipo de análisis teniendo una perspectiva biofísica o en términos de energía, nos damos cuenta, y es por eso como que las nuevas estructuras, nos damos cuenta que mantener esta noción de Estado y este orden internacional cuesta millones y millones y millones de dólares en armamento, en salud, porque lo que está al centro justamente es esta noción que todavía traemos, ¿no? Como de la Guerra Fría, ¿no? Del realismo, que hay que cuidar y que el papá Estado, ¿no? Nos va a proveer de lo que necesitamos y que siempre está como esta amenaza de guerra constante. Esa noción paradigmática ocupa muchísimos recursos económicos, pero también de la naturaleza. Si nosotros tuviéramos como un análisis tal vez más biofísico o en términos naturales, nos daríamos cuenta que es súper ineficiente. Y no nada más eso, que está en colapso, ¿no? Y en ese colapso, mi pregunta es otra vez, o sea, ¿qué rol? O sea, ¿cuál es la utilidad de poder analizar desde dónde vienen las masculinidades, desde dónde construimos también como un liderazgo femenino y qué implica? ¿Cómo se ve eso en estructuras? Y yo me cuestiono mucho también qué significa poder, como en términos, o sea, mi propuesta creo es, una vez entendiendo, esa es mi propuesta que me acabo de dar cuenta que es mi propuesta, una vez entendiendo como este sistema, digamos, tratando de centramar y analizando este sistema patriarcal, ¿cuál es nuestra postura en cuanto a eso para resignificar muchas de las cosas? Porque aún como feministas, y lo hablábamos con Natalia, que es como otro gran tema, nos estamos construyendo en este sistema binario, ¿no? Lo patriarcal y el feminismo, entonces seguimos construyéndonos ahí cuando desde la integración de diferentes tipos de conocimientos, no solo el científico, podemos tener como otras perspectivas más adecuadas a la realidad de los sistemas vivos. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando decimos llegar al poder, para ver cómo a lo mejor a partir de que ciertas mujeres lleguen al poder, para ver si esto cambia, ¿no? Realmente yo me pregunto, o sea, como ese poder que dan las relaciones internacionales actuales, el sistema patriarcal, es el único que existe. Y una vez que yo, por ejemplo, imagínense que cualquiera de ustedes esté en un espacio de poder, ¿cuál es la utilidad? ¿Cuál es la utilidad de ese poder? Que ese poder no construye las condiciones para la vida. Ese poder es un poder que en términos económicos y de recursos naturales cuesta un montón mantener. Entonces, desde a lo mejor otras disciplinas, poniéndolo como en una integración de lo real, podríamos tener a lo mejor pistas, ¿no? Hacia dónde empezar a construir. Y esta noción también, o sea, algo que me gusta a mí la palabra radical, porque también justo va hacia la raíz, y esto es como a lo mejor una provocación. Si nosotros pensamos, ¿no?, que hay que abrirnos espacios en este sistema, ¿qué hay disponible en esos espacios para nosotros en términos de poder, en términos de construcción? Realmente, ¿qué hay disponible, ¿no?, para quienes queremos construir a lo mejor otro tipo de estructuras más cercanas a la vida, ¿no?, una perspectiva a lo mejor biocéntrica, o de lo que el ecofeminismo plantea. Y si nosotros decidimos irnos poco a poco y jugando las reglas con el sistema actual, como a lo mejor esta noción de este es el primer paso, luego este es el segundo paso, como al menos un poquito de lo que yo me he dado cuenta, cómo crecen las plantas, cómo una ciudad tiene un sistema de agua sano, ¿no? En este tipo de toma de decisiones, todos estos cambios se llaman cambios paramétricos en los sistemas. Los cambios paramétricos no tienen el poder de, digamos, desactivar estructuras, no tienen el poder de cambiar las tendencias o el comportamiento de las cosas o de los sistemas. Entonces, ¿cómo podríamos, desde algo que me parece como también bien interesante, a lo mejor desde el aporte sistémico, es para pensar estos temas, es que para construir un sistema distinto hace falta eso, no hace falta estar peleando con el sistema actual, sino empezar a abrir espacios y nutrir las condiciones para que nuevas estructuras emerjan, ¿no? Y es por eso que yo me sigo preguntando, ¿no? O sea, ¿qué estructuras de gobernanza están surgiendo, ¿no? Ante, por ejemplo, el COVID nos está mostrando un montón de cosas. Los cambios los cambios en nuestro sistema son súper acelerados. La realidad nos está enseñando que eso es posible, cosas y digamos, postulados culturales que pensamos que
que no se podían cambiar. Ahorita toda esta crisis nos está demostrando que sí, viene un declive económico fuerte. Todo esto nos invita a preguntarnos qué otras estructuras, si nosotros en este momento, creo que seguimos, si nosotros en este momento si nosotros en este momento pudiéramos empezar a imaginar, empezar a construir cuáles serían como estos nuevos principios, acuerdos de otras estructuras, poner al centro como los valores que nos interesan, qué tipo de estructuras podríamos estar practicando, ¿no? Desde estos espacios también que mostraba Isabela, ¿no? Lo personal, la comunidad, la sociedad, que es como toda la cultura. Entonces yo por ahí dejo como mis inquietudes y muchas gracias por todo el compartir. Muchísimas gracias, Vanessa. Escribí la mayoría de las preguntas, no sé si se me quedó alguna fuera. Me avisas como si falta. Me encantaría seguir escuchando sus diferentes impresiones porque seguimos construyendo nuevas preguntas según nos estamos escuchando. Cosa de ya pues empezar a desentramar todo esto, ¿no? Me encantaría escuchar a Rodo, que es el único hombre que tenemos aquí presente. ¿Cómo has visto toda esta información? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Isabela, por todo lo que aportaste. Realmente me deja muchísimas cosas que pensar, muchísimas cosas que aprender y también todas las aportaciones que dieron cada uno de ustedes, ¿no? Realmente una de las partes muy importantes por las que estoy aquí es que junto con mis aliados tenemos una iniciativa que se llama 10.000 Mujeres de Cambio. Esto es para impulsar a 10.000 mujeres a que emprendan en Latinoamérica. Esa es una. Otra con la Universidad Iberoamericana se llama W Plus Men Project y es para la inclusión laboral de las mujeres. Y pues realmente sabemos que no hay realmente una inclusión laboral de las mujeres, aunque la mujer tal vez quiera entrar a una empresa o quiera poder hacer mayor cosa, todo como lo han dicho, las organizaciones están dirigidas para los hombres o todo está acomodado para los hombres. Y lo que me cuestiono mucho, y ahorita me deja cuestionar mucho por la aportación de Vanessa, es que qué nuevas estructuras o qué tipo de estructuras se deben de formar. O desde nuestra parte, qué es lo que nosotros debemos de hacer. Por ejemplo, en estas iniciativas, yo es lo que peleo mucho con las personas que las estamos haciendo. O sea, para mí no basta solamente, no, pues es que va a haber un curso para que puedan emprender, va a haber un curso para esto, va a haber un webinar para esto, o va a haber una plática, o tal vez sí, o tal vez no. No sé si eso es lo que realmente pueda aportar, lo que realmente pueda romper todos estos paradigmas, todo este poder que lo mencionaron, que es el clave masculino. Y pues, no sé, eso es como que mi cuestionamiento que tengo muy presente, qué más se puede hacer desde estas iniciativas que estamos teniendo, porque para mí, al menos no creo que simplemente lanzar un programa de 10.000 mujeres de cambio y vamos a tratar que todas ellas emprendan, siendo que el contexto no está adecuado para que las mujeres puedan emprender. O por ejemplo, en el momento que me toca ser mentor muchas veces en programas de emprendimiento social, al principio son como 3 mujeres y 2 hombres. Y al final, en el pitch final, salen 2 hombres nada más dando el pitch, porque todavía los que sueltan la lana son los hombres y les gusta darle el dinero a un hombre. Y lo hemos visto en estadísticas y en todo eso. Y es algo desafortunado, siendo que 60% de las mujeres tienen licenciatura en México y 40% no. O sea, tienen mayor inteligencia, creatividad, tienen más cosas que aportar y la estructura está no sé, muy adecuada para los hombres. Entonces, pues, puntualmente, yo creo que mi cuestionamiento sería, ¿qué más se puede hacer dentro de estas iniciativas que son, yo pienso que iniciativas grandes como una universidad, como actores del ecosistema y pues nada más, yo creo que ese sería como que mi gran cuestionamiento. ¿Qué más puedo hacer? O por ejemplo, dentro de mi compañía, toda la compañía, todos los estatutos, mi equipo de trabajo son mujeres. Y yo lo que trato es que sea inclusión laboral y de todo el equipo de trabajo. Y de repente hay cuestionamientos tontos que me hacen, oye, ¿cómo es trabajar con mujeres? Y yo, pues es lo mismo es que trabajar con un hombre. Es genial, es interesantísimo. Creo que desde esos aspectos está todo muy mal y no sé cómo poder seguir
resolviendo estas problemáticas, aunque también habían mencionado, Estefanía mencionó que es un cambio tal vez de día a día, estoy yo como ella cuestionándome todas las acciones con mi equipo de trabajo, que yo quiero que todas estén cómodas, que se sientan bien, que vean que no todas las instituciones están adecuadas para los roles masculinos. Y pues nada más, creo.